Bienvenidos a una nueva edición de las actividades del Observatorio Next Generation EU que organizamos entre SADC Pol y EY Insights y que tienen como objetivo analizar la actualidad y la realidad del despliegue del Plan de Recuperación en España. Hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros con el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, bienvenido, con el que vamos a tener una conversación en el que vamos a tratar de analizar los elementos más importantes del momento actual del despliegue del Plan de Recuperación y, por supuesto, de los retos que ha traído la aprobación de la Adenda. Para ello contamos, además, con la presencia de dos de los profesionales más destacados de esta casa, de EY, grandes conocedores del Plan de Recuperación, como son Chus Escobar, socia responsable de sector público en EY, y Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, también en esta casa. Bienvenido, Juan Pablo. Como decía, con el secretario de Estado vamos a entablar un diálogo, le iremos lanzando preguntas sobre el despliegue del plan y la primera de ellas va dirigida un poco a que nos aporte una cierta contextualización del estado actual de implementación del Plan de Recuperación. Así que, secretario de Estado, a tu juicio, ¿cuál es el avance en la situación actual de la implementación del plan en España? El estado de ejecución ha sido muy bueno después de fundamentalmente un primer año que fue de adaptación, de aprendizaje. Yo creo que ahora ya se ha alcanzado una cierta velocidad de crucero, donde la ejecución tiene un ritmo de unos 1.000 millones mensuales, casi constante. Aproximadamente se ha ejecutado la mitad de los fondos, se han licitado prácticamente la totalidad de los fondos, ya hay un volumen de licitaciones superior a 60.000 millones de los 70.000 totales. Todos, administraciones, empresas, todos hemos aprendido cómo funcionan los fondos del Plan de Recuperación, pero sobre todo yo querría enfatizar eso, que la parte de las reformas todavía ha ido mejor de lo que han ido las inversiones. Y es importante, las reformas, lo decía la propia evaluación de la Comisión recientemente, son lo que realmente tiene un impacto transformador sobre la economía. Nosotros aquí siempre, ¿verdad, Chus, Juan Pablo, hemos dado especial significación a la trascendencia de las reformas y, como decía el secretario de Estado, si era un reto ya la ejecución del plan en su origen, pues nos llega la adenda, ¿verdad, Chus? Sí, yo quería preguntarte, secretario, el pasado mes de octubre de 2023 se aprueba la adenda al Plan español. Uno cuando escucha adenda se imagina como en un contrato que tiene un anexo, pero realmente es una versión 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Que no paraliza la ejecución continúa, sino que introduce nuevos hitos, nuevos objetivos, modifica algunos de los ya existentes basado en la experiencia que se había desarrollado en esta primera etapa del plan e introduce también nuevas transferencias y los instrumentos financieros. Esto está ahora mismo en plena preparación, el despliegue está comenzando a ejecutarse y nos gustaría conocer de primera mano, secretario, bueno, pues qué pasos se están dando, cuáles son los elementos más importantes de la adenda, qué podemos esperar en los próximos meses. Muchas gracias, Chus. La adenda, como tú decías, no es simplemente un añadido, es algo más. Yo creo que era muy importante a la vista, yo creo, de la importancia que ha tenido para España y para Europa la primera fase del Plan de Recuperación, que no hubiera un punto final inmediato, o sea, que esto no podía terminar abruptamente, sino que hubiera una continuación, sobre todo desde el punto de vista de que se estaba apreciando ya, y la propia evaluación que ha hecho la Comisión en su evaluación de punto medio así lo reconoce, los efectos transformadores que está teniendo el Plan de Recuperación. Entonces, la adenda viene a tomar ese testigo, pero con un matiz importante, que es que la adenda, como has señalado, consiste fundamentalmente en préstamos. Es verdad que hay unos 10.000 millones de transferencias adicionales, pero el grueso de la adenda consiste en préstamos y otro tipo de instrumentos financieros, porque también hay inversión en capital. Y esto es muy relevante porque cambia completamente el punto de vista, cambia completamente el foco. Si la primera parte del Plan de Recuperación, el elemento tractor han sido las administraciones, identificar por parte de las administraciones aquellos sectores que necesitaban de ese impulso transformador, aquí la demanda tiene que ser del sector privado. Van a ser las empresas y va a ser el sector privado quien tenga que tomar el testigo a través de esa demanda de los fondos.
la adenda tiene un volumen muy importante, pero al final hay que devolverla. Fenomenal. A nosotros, además, los fondos de la adenda, estos instrumentos financieros, lo que nos parecía muy interesante es que la fecha límite del mecanismo de recuperación y resiliencia de agosto del 2026 obliga a tenerlos desembolsados, pero los periodos de devolución para el tejido productivo van a ir más allá, con lo cual se podrán realizar actuaciones y proyectos con una mayor duración. Y no solo eso, sino que lo que se devuelva puede volver a ser prestado, con lo cual incluso el plazo es aún más amplio. Muchas gracias. En este paso del Ecuador en el que estamos, secretario de Estado, un poco del plan original y la adenda, se sacan conclusiones. Una de las principales es la innovación y la novedad que ha supuesto en la forma de gestión de esto que se llama el performance base, ¿no? El hecho de que el plan se ejecuta en base al cumplimiento de dichos objetivos. Y esto no es solo un paso teórico, sino que en lo práctico, la propia ejecución de los desembolsos, el pago de los desembolsos, está ligado a ese cumplimiento de dichos objetivos, y eso nos trae algunas cuestiones, Juan Pablo, que es interesante poner encima de la mesa también. Sin duda, muchas gracias, Ignacio. Y antes de abordarla, yo simplemente quería aprovechar esta ocasión para agradecer al secretario por estar aquí, pero agradecerle también a él como alto cargo, pero también como funcionario, el extraordinario esfuerzo que ha supuesto para todos los profesionales de la Administración el despliegue, el lanzamiento inicialmente en un tiempo muy complejo, en plena pandemia y en tiempo récord, el lanzamiento de un plan y luego el inicio de su despliegue. A altos cargos y funcionarios de todas las administraciones, realmente creo que es un esfuerzo extraordinario, histórico, del que yo creo que debemos estar orgullosos y desde luego yo no quiero dejar de agradecer, ¿no? Pero como bien decías tú mismo, secretario, como que el papel tractor en la primera fase del plan lo ha impulsado el Estado, ¿no? y ha sido pues, muy complejo el definir un plan con hitos y objetivos que hay que cumplir, ¿no? Llevamos un año sin liberación de fondos, se ha pedido 2 meses de retraso para la evaluación del cuarto pago, en el que hay reformas trascendentales, en la que, por cierto, tú fuiste protagonista de una de ellas, siendo secretario de Estado de Seguridad Social, y hay una pendiente, que es la de los subsidios, que de hecho pues, no se conoce su situación, se ha pedido una ampliación de 2 meses. Queríamos saber qué perspectivas tenéis en cuanto a la aprobación y liberación de los 10.000 millones de euros asociados al cuarto pago, y luego qué perspectiva tienen de poder avanzar en la solicitud del quinto pago. El plan de recuperación, las reformas del plan de recuperación responden fundamentalmente a las recomendaciones específicas de país de la Comisión, pero esencialmente el contenido del plan, el contenido de las reformas se diseñó por los Estados miembros. O sea, hay un elemento importante de apropiación de la finalidad del plan, y eso es lo que yo creo que está contribuyendo a que el plan esté funcionando bien. O sea, no son reformas que se hacen porque vienen impuestas, sino que son reformas que había que hacer, que los Estados detectaban como necesidades, y hay un apoyo financiero, pero también político desde Europa que las impulsa y que ayuda a que se lleven a cabo. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental y particularmente en un país tan proeuropeo como es España. La prórroga que se ha solicitado, y aquí también me gustaría aclarar, yo creo que un elemento de confusión que persiste, no la ha solicitado España. La prórroga que se ha solicitado ha sido a raíz de ese seguimiento que se está realizando por la Comisión, porque los objetivos y los hitos del plan en algunos casos son muy complejos. Esencialmente lo que se ha pedido es: vamos a hacer una adenda técnica, porque exclusivamente se trata de eso, y vamos a ajustar esos hitos para que el cumplimiento del plan se pueda verificar de una manera más simple. Y no quiero eludir el otro aspecto de la pregunta, que son aquellos elementos que tienen más que ver con reformas y que lógicamente tienen que ver con una complejidad parlamentaria, como vivimos en la no convalidación del Real Decreto Ley de subsidios. Es evidente que la situación parlamentaria tiene también ciertas dificultades a la hora de aprobar determinadas reformas, pero yo diría que si algo nos demuestra la experiencia de la legislatura anterior es que es viable, si las reformas tienen sentido, las reformas son valiosas y si son útiles, es posible convencer a las distintas fuerzas parlamentarias de que son necesarias, y yo estoy convencido de que las reformas comprometidas se van a llevar a cabo sin mayor problema. Vamos a pasar a uno de los elementos también centrales del plan, la adenda, en fin, del despliegue,
que es la participación de las comunidades autónomas, ¿no? Que en algún caso han tenido la expectativa de tener un mayor o menor papel, y ahí hay una figura, ¿verdad, Chus?, que es relevante para que puedan obtener ese retorno que buscan del plan de recuperación. Sí, nosotros hemos visto ya cómo en la primera parte del plan, a través de las conferencias sectoriales, se han ido asignando los fondos, y ya hemos visto también en la ejecución pues muchas convocatorias por parte de las comunidades autónomas de la parte de las transferencias no reembolsables. Y vemos en la adenda del plan el Fondo de Resiliencia Autonómico, en el que el Reino de España va a trabajar con el Banco Europeo de Inversiones y también con los ministerios y sobre todo con las comunidades autónomas en financiar distintas actuaciones dentro del marco del plan, ¿no? Y yo creo que hay una importante expectación, porque sí que parece, o así lo apunta la adenda, que esas iniciativas con bastante flexibilidad van a partir de las propias comunidades autónomas, que van a proponer sus inversiones tanto para el tejido productivo como para el desarrollo de infraestructuras propias o para hogares, temas de vivienda, temas de turismo. ¿Qué información, secretario, puedes compartir acerca de cómo se está desplegando, qué pasos administrativos quedan pendientes, si es que queda alguno, y cómo se va a desplegar? Diría que las comunidades efectivamente sí han participado, o sea, han participado en una medida muy importante. Aproximadamente un 30% de los fondos que se han asignado los han gestionado las comunidades autónomas. Lo que pasa es que es verdad que han participado fundamentalmente en la ejecución del plan. No han participado tanto en el diseño o en esta selección de los proyectos, pero fundamentalmente yo lo que destacaría es que van a tener un papel, importante, y que van a ser actores principales en la ejecución de esos 20.000 millones, que es una cuarta parte de la adenda, que no es poca cosa. Todos los aquí presentes, secretario de Estado, estamos trabajando en el día a día del plan de recuperación, pero al final, pues por muchas razones nos orientamos a un aspecto muy particular del plan. Chus y yo estamos muy vinculados en lo que es la ejecución del plan. Juan Pablo siempre ha sido una persona que se ha focalizado mucho, y esto es muy interesante, en el impacto de las reformas, incluso en el impacto que el propio plan está teniendo en la economía, en la inversión productiva, y quizás, Juan Pablo, tengas interés en hacer alguna reflexión sobre estos ámbitos. Sí, bueno, desde luego, el secretario pues tiene la unidad de análisis macroeconómico más importante del país, me atrevo a decir, no sé, con permiso del Banco de España probablemente, y pues quién mejor que él para valorarnos qué impacto macro se está estimando por parte de la Dirección General de Análisis Macroeconómico que está teniendo tanto las inversiones como bien decías, las reformas, ¿no? La Comisión Europea, en su informe de punto medio, ha estimado el impacto del plan en un 3,5%, un 3,5 puntos por encima del PIB que hubiéramos tenido sin plan. Pero este contrafactual, es decir, este mundo en el que no hubiera un plan, es muy complicado de conocer. O sea, es muy complicado saber cuál es el impacto efectivo de las reformas. Nosotros estamos haciendo evaluaciones parciales de determinados programas, o sea, algunas cuestiones relativamente sofisticadas que se han hecho en colaboración con el Servicio de Estudios del BBVA, por ejemplo, tienen que ver con ver cuál es el impacto que está teniendo la inversión sobre las empresas que reciben los fondos, si esto a su vez tiene un efecto tractor sobre la demanda de otro crédito por parte de las empresas. Parece que hay un efecto positivo y significativo. Pero yo creo que el elemento esencial, ese elemento transformador de la economía, si a lo mejor no somos capaces de ponerle un número, sí que vamos a ser capaces de visualizarlo en el día a día. Yo creo que, bueno, pues, volviendo un poco a la reforma laboral y también por nuestro pasado común, yo creo que el hecho, por ejemplo, de haber conseguido reducir la tasa de temporalidad de esta manera, pues ha tenido un efecto transformador en la vida de mucha gente. Posiblemente en el medio plazo y en el largo plazo esto además tenga un efecto importante sobre la productividad, porque mejore la formación, el aumento del capital humano de los trabajadores y de las empresas, pero en el corto plazo ya ha tenido un efecto, yo creo, muy significativo que no se puede tampoco obviar. A partir de 2020 lo que hemos notado es un cambio en la estructura productiva del país, en el sentido que hay determinados sectores de actividad que han aumentado su peso. Hay tecnologías de la información, servicios de apoyo a empresas, servicios no turísticos. Todo esto, hay un antes y un después del 2020 del plan de recuperación. Y solamente ese cambio en el tejido productivo, ese efecto composición, ha aportado un 30% más de crecimiento de la productividad. Ahí sí que no hay mucha duda. Esto es simplemente
comparar con la productividad de los sectores que teníamos antes y la productividad de los sectores que los han sustituido, cuál hubiera sido el crecimiento de la productividad en uno y otro caso. Y es un efecto significativo y un efecto no menor, y que yo creo que podemos, como decía, imputar con determinada fiabilidad al plan de recuperación. Se está hablando de la sorpresiva resiliencia de la economía española y evolución del mercado de trabajo, y evidentemente eso puede ser en la práctica uno de los impactos de las reformas y de las inversiones, y es que España creció 5 veces más que la media de la Unión Europea recientemente, junto también evidentemente con el efecto rebote, ¿no?, de una caída mayor, ¿no? Pero ciertamente España con los fondos Next Generation EU va a tener 4 veces más fondos europeos este periodo de programación que el periodo de programación anterior, lo cual es un esfuerzo extraordinario de gestión, pero también una extraordinaria oportunidad, ¿no? Y en ese contexto sorprende, sin embargo, un elemento muy específico de los componentes de la contabilidad nacional trimestral, que es la evolución de la inversión, ¿no? ¿Cómo podemos explicar que en un momento en el que hay muchos fondos europeos, que se juntan los de MMR con los de cohesión, la inversión esté medianamente estancada, pero sea un contexto pues tan rico en materia de disponibilidad de fondos? Cuando miras los datos agregados de inversión, es verdad que el comportamiento de la inversión ha sorprendido a la baja sucesivamente, pero cuando profundizas, y lo hemos hecho, y pasas de analizar la inversión agregada a analizar los distintos componentes de la inversión, lo que ves es que tienes 3 grandes elementos, que es inversión en bienes de equipo, maquinaria, lo que es inversión productiva, inversión en infraestructuras e inversión en construcción. Es fundamentalmente la inversión en construcción lo que te explica ese comportamiento peor de lo previsto recurrente. Esencialmente la inversión productiva acompaña con la tendencia de crecimiento de la economía, los fondos fundamentalmente se dirigen ahí, y el crecimiento de la inversión en ese subcomponente está siendo robusto. ¿Qué es lo que ocurre con la construcción? Que en la construcción yo creo que después de la crisis de 2008-2009 no se ha recuperado. O sea, estamos sufriendo todavía, y parece mentira, han pasado ya casi 15 años, los efectos de aquella crisis. Tenemos unos niveles de inversión en vivienda muy bajos, y que además identificamos como potencialmente uno de los posibles cuellos de botella para el crecimiento de la economía española. O sea que es un tema muy relevante que nos interesa mucho desde el punto de vista del Ministerio, lógicamente, y de esta Secretaría de Estado, pero que no tiene tanto que ver con el plan de recuperación. El plan de recuperación está teniendo un impacto donde esperábamos que lo tuviera, que era en la inversión en productiva y en infraestructuras. Mirábamos con mucha atención el anuncio hace unos días de la nueva herramienta que habéis creado, ELISA, que es una herramienta que yo creo que venía siendo muy demandada para clarificar el flujo, la situación actual, las dinámicas de convocatorias, de ejecución. Interesante a nivel de todas las administraciones. ¿Qué crees, secretario de Estado, que aporta de innovador ELISA como herramienta de seguimiento? Pues muchas gracias, Ignacio. La verdad es que estamos muy contentos. Es una herramienta que yo creo que lo más destacable es que se ha elaborado en su totalidad internamente por funcionarios del Ministerio, y es una herramienta que inicialmente la diseñamos como una herramienta interna, de análisis interno, de evaluación interna, como decíamos, de los impactos del plan. Y cuando estábamos viendo que era útil, nos planteamos que lo más lógico que hice era hacerla abierta y hacerla accesible, dado que la información ya era pública. Y además estábamos viendo que esa demanda de información al final se estaba llenando, porque había otras instituciones, como SADEPOL, el propio Banco de España, que ya estaban haciendo una explotación de esa misma información de base. ¿Qué aporta ELISA? Yo creo que aporta una interfaz muy intuitivo, es una herramienta muy amigable, que os animo a todos, si no lo habéis hecho, a que la utilicéis, a que consultéis ahí. Podéis analizar el grado de ejecución del plan de recuperación, podéis analizar el grado de ejecución por comunidad autónoma, podéis analizarlo por cada uno de los distintos componentes y las distintas palancas que lo forman, qué parte del plan de recuperación está yendo a pequeñas y medianas empresas y microempresas, que es sorprendentemente alto, está rondando el 40% de los fondos. O sea, yo creo que es una herramienta muy útil, muy intuitiva, muy fácil de utilizar, muy amigable, y que además tiene una gran ventaja, que es, primero, que toda la información de base es pública, con lo cual no hay ninguna duda de que lo que hay ahí es correcto. Segundo, que el punto de vista de la herramienta es el del destinatario final de los fondos. Como os decía, esto está pensado, o en su momento se diseñó pensando en el impacto macroeconómico del plan de recuperación. Eso quiere decir que a nosotros lo que nos importaba era el dinero que llegaba finalmente al destinatario final. Y además
tiene una metodología publicada, transparente, donde los criterios de imputación territorial, los criterios de imputación sectorial son públicos y abiertos. Es completamente transparente, como digo. Y yo creo que eso también da garantías porque permite verificar que todo lo que está ahí pues, tiene sentido, tiene lógica y se corresponde con lo que uno espera de esas hipótesis. Esta herramienta, yo creo que la idea que tenemos es actualizarla mensualmente y adicionalmente tenemos la intención de irla mejorando. Queremos incorporar fuentes adicionales de datos para enriquecer esa base de datos, porque cuando hablamos de ELISA, yo creo que todos pensamos un poco en la herramienta de visualización que se ha puesto en la web del plan de recuperación y a la que también se puede acceder desde la web del Ministerio. Pero para nosotros ELISA no es eso, sino la base de datos que hay debajo. La base de datos esta que agrega toda esta información y que hace estas depuraciones y estas imputaciones que os mencionaba. Y esa base de datos, que es una base de datos de extraordinaria granularidad porque va proyecto a proyecto, la pensamos hacer accesible. Pues nosotros no podemos más que daros las gracias, y lo digo no es mera cortesía, de verdad, porque es verdad que llena una demanda que existía y además hace que esa disponibilidad de los datos de fuentes públicas sea de una solvencia. Entonces, sí queremos expresarte, secretario de Estado, el agradecimiento al equipo de trabajo de tu ministerio por ese esfuerzo de transparencia que se viene haciendo desde hace tiempo por el Ministerio, por la unidad de seguimiento en Moncloa. Se está haciendo mucho volcado de datos accesibles y para los que seguimos esto pues nos es de enorme utilidad, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando, pero tenemos para final una reflexión hacia el futuro que te va a hacer Chus. Nosotros hemos visto con este plan, o yo por lo menos he visto dos enormes cambios, ¿no? Uno es la propia actitud de las instituciones europeas en su respuesta ante la crisis, ¿no? Ya lo vimos con los mecanismos como SURE o MEDE, que fueron importantísimos para, no sé, mantener la estabilidad social del empleo y responder a ese primer impacto tan fuerte de la crisis causada por el COVID, y con cambios en la gobernanza, ¿no? Un plan basado en el cumplimiento de hitos y objetivos, también esas reformas, ¿no? Que tienen un valor económico, y luego también una gran cantidad de fondos disponibles y provenientes de una mutualización de la deuda, ¿no? Tenemos ahora elecciones al Parlamento Europeo en unos meses. El plan, el mecanismo de recuperación y resiliencia tiene una fecha límite que no se va a modificar, ¿no? Que es para ejecutar hasta el 31 de agosto de 2026 para justificar unos meses más. ¿Qué podemos esperar de las instituciones europeas a partir de ahí, ¿no? Si vemos los datos que publica la Comisión Europea sobre las inversiones pendientes para la transición ecológica, para la transformación digital, la respuesta a los retos de defensa y la geopolítica que tenemos ahora mismo por delante, las cadenas de suministro, la seguridad económica de estas instituciones, y ¿tienes alguna idea de cuál debería ser la posición de España en este contexto? Mencionabas hace un momento el SURE y el MEDE. El plan de recuperación nace de ahí. El plan de recuperación no nace de la nada, nace de una experiencia que se entendió positiva, que yo creo que fue extraordinariamente útil. Y el plan de recuperación surgió como una continuación de eso. Yo creo que es evidente que hay unas determinadas necesidades a nivel europeo que no van a desaparecer, hay unos determinados bienes públicos europeos, has mencionado alguno, como la transición ecológica o la defensa, que no van a desaparecer y que va a ser necesario financiarlos. Este mecanismo de cumplimiento, de pago por objetivos, de cumplimiento vinculado a reformas, yo creo que ha sido muy novedoso y me atrevo a decir que muy exitoso. Yo creo que este sistema, si somos capaces de demostrar que es positivo, que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento, que tiene un impacto positivo sobre el tejido productivo, pues lógicamente será tenido en cuenta. Como decías, va a haber un nuevo Parlamento Europeo y una nueva Comisión Europea dentro de unos meses, y todo esto tendrá que ser evaluado. El impacto del plan, la ejecución y los resultados tendrán que ser evaluados. Y yo creo que esa vinculación entre las reformas y la financiación, de alguna manera, ha llegado para quedarse. Es, ya te digo, mi opinión, pero yo creo que es un mecanismo y una forma de trabajar que va a perdurar. Pues yo creo que podemos daros las gracias, secretario de Estado, a ti, a tu equipo, por la ayuda que nos prestáis, y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones. Desearos mucha suerte en la tarea, y a todos los que nos habéis seguido,
pues daros las gracias y confiamos en seguir teniendo oportunidades como esta para profundizar en el conocimiento y en la difusión del despliegue del plan de recuperación. Muchas gracias a todos.